gustaría hablar sobre todo del TPP, que creo que es lo que nos toca más directamente, con un viés de preocupación muy grande, porque seguramente que no se trata de una parcería de ningún modo. Creo que este es un término casi que cínico para un acuerdo que va a poner a los países en desarrollo en una situación de más grande dependencia económica y financiera de la que tenemos hoy tras casi 15 años de gobierno progresistas en la región, ¿no? Una de las cuestiones que nos preocupa es que los derechos laborales en este acuerdo no se están dando el valor que tiene que ser dado. El capítulo sobre trabajo en el TPP es muy débil en lo que toca a los derechos laborales y prevé o exalta a los gobiernos que simplemente cumplan las disposiciones nacionales que ya existen. O sea que en países en que las disposiciones son muy débiles no se demanda que se creen nuevas disposiciones y tampoco se alinea el acuerdo con lo que es todo el trabajo desarrollado por la OIT y los estándares laborales internacionales, las convenciones de la OIT. Así que una de las principales demandas del movimiento sindical internacional, y ahí está incluida también la Confederación Sindical Internacional a nivel global, es que el TPP se refiera a las normas y las convenciones de la OIT como el piso para que las corporaciones y los gobiernos trabajen ahí sus actividades económicas, ¿no? Y no como está hoy escrito, que hace una referencia solamente a la Declaración de Filadelfia de la OIT, que es algo muy general y no vinculante. Entonces esa es una de las principales preocupaciones del movimiento sindical con relación a los derechos laborales. Pero los sindicatos no han sido consultados en ese proceso. El TPP es uno de los acuerdos más secretos que hay, pero el movimiento sindical internacional se opone a eso. Y entendemos que va a generar más extranjerización de la tierra, no va a fortalecer a la agricultura familiar. En países como Brasil, por ejemplo, que tenemos dos ministerios, un ministerio de la agricultura y un ministerio de desarrollo agrario, las políticas del ministerio de desarrollo agrario, que están más volcadas a la agricultura familiar, pueden sufrir con un acuerdo de ese tipo porque se está prevista ahí la cláusula investidor-Estado de solución de controversias y muchas de esas políticas de apoyo a la agricultura familiar pueden ser vistas como una distorsión de comercio y una compañía transnacional puede ahí entrar con un juicio contra un gobierno. Por otra parte, los trabajadores, a ellos no se prevé muchos mecanismos para acusar a una compañía de violaciones de derechos humanos o derechos laborales. Lo que sí se prevé es un mecanismo en que los actores de esos procesos tienen que ser actores estatales. Y lo que sabemos por la experiencia pasada es que los gobiernos no utilizan esos mecanismos porque son muy costosos políticamente. Bueno, finalmente creo que el TPP es un acuerdo que daña las pretensiones de desarrollo de los países de Latinoamérica en el sentido que va a profundizar su rol como exportador de commodities naturales primarias, pero más que eso, va a influir en la estructura fundiaria de los países porque privilegia el modelo de latifundio exportador monocultor que en realidad produce para chanchos en China y no para la gente en sus propios países. Y más que eso, hay un riesgo muy grande de criminalización de los movimientos sociales en el campo y también de los movimientos sindicales porque la representación de los trabajadores no está prevista en esos acuerdos. Entonces creo que esas son algunas de las cuestiones que más preocupan al movimiento sindical internacional, sobre todo con relación al TPP.